buenas tardes, noches, días. El día de hoy estamos en una nueva demo, en este caso Bug. Y empezamos. Yes. Por supuesto lo he estado probando antes, como siempre hago en todas las demos. Entonces aquí vamos. She's not worth it, Bucky. Ella no lo vale. Just forget about her. Solo Get a good olvídala. night's rest. I'm not leaving because of Jody. Then why? Don't sit there and pretend like you don't already know. I was trying to protect you from them. Is lying the only thing you know how to do? Son, ¿Qué voz es más? that was the last time I saw him. Esa fue la última vez que lo vi. I just pray that for once in my life, history will not repeat itself. Una intro jodidamente épica. Capítulo 1. Extraños. Las voces de todos los personajes de la demo, porque todavía no es un juego completo, está en Kickstarter todavía, son brutales. Las voces son profundas y todo súper... Oh. I failed him. He was completely alone, all over again. Le he fallado. Está completamente solo. Otra vez. Must have been freezing out there. Not that he'll admit it. Se va a estar congelando ahí afuera. Pero no es como que él lo vaya a admitir. F para Fire stack of interactuar. rotten meat and gasoline. El fuego apesta a gasolina y comida. Oh, no. The map that Jody had left behind has led him straight to West Town, El mapa which is anything but El welcoming. mapa que ha dejado Jody lo dirige directamente a Weston. Y eso es todo, excepto bonita. O que no, una buena bienvenida. A para golpear normal y W para el golpe fuerte. D para disparar y Shift para... Toma. The guard was dead. El guardia estaba muerto. Tenemos balas. What else could he do but walk inside? No había nada más que pudiera hacer excepto entrar. Aquí tenemos balas de pistola y de escopeta. Un poco de comida para regenerar vida y un poquito más. Bueno. Entramos. Stop. Who are you? How did you get in here? Yeah, well, your front gate is open. What? How is that possible? Did the guard let you in? I'm afraid your guard is dead, but the two bad-smelling scumbags who did it are now in the ground. Damn these vultures. It was bound to happen again. Poor Rusty. Nevertheless, you need to leave this place immediately. Lo que nos ha preguntado es primero que nada cómo entramos. Y luego le hemos contado todo de que su guardia estaba muerto y estaban los dos malos, por decirlo así, en la entrada y que los hemos matado. Ahora nos dijo que nos deberíamos ir. Y tenemos de opción de responderle que no somos de ahí, pero necesitamos ayuda, que es la verdad. Y algo un poco más arrogante, que es decirle que debería agradecernos.
Así que yo creo que vamos a ir por la primera opción. Look, I ain't from around here. West Town is the only lead that I have. I'm trying to find someone who's gone missing. Never turn down a new mongrel, Zoe. A what? Look, there's no time. I have to go and replace Rusty. Mug, Zoe here. I'm sending a new recruit down your way. Over. A new recruit? Are you kidding me? Shh, nos acaban de reclutar. New recruit. Send him in. Over. What are you doing? What's your name? Buck. Listen, Buck. No one enters West Town without giving something in return. I just wanted to ask about the girl. I didn't plan on staying. If it means that much to you, then you can help us out in return. It's a fair trade, Buck. Don't like it? I can just kick your ass out of the gate. Okay, I have a choice. Alright, fine. Now, go inside the pub and talk to Mug. He's our captain. Convince him that you can be useful. Otherwise, I can't guarantee your safety. En resumen, nos ha dicho que entremos, que ahora somos parte de este grupo y que para quedarnos en la ciudad esta necesitamos darles algo de regreso, y accedimos porque no nos queda de otra, porque si no nos echan y todo. Ahorita nos ha enviado a hablar con Mug, el jefe de la pandilla, imagino. What Aquí. kind of pub calls itself the Boneyard? The air was thick with gunpowder and the smell of wet dog's fur. Nasty combination. El ambiente estaba lleno de olor a... El aire estaba denso de olor a pólvora y pelaje de perro mojado. Una combinación asquerosa. So, a new recruit now. Yeah, that's what Zoe said. Well, I'm asking you, not Zoe. Well, I did kill two of these, vultures. Is that what you call them? Vultures, pests, bastards, betrayers. But let's stop dawdling. Just what exactly are you doing in my town? Bueno, nos ha preguntado si somos los nuevos reclutas y nos pregunta qué queremos en su ciudad. Entonces tenemos que decir la verdad otra vez, que hemos venido a encontrar a alguien, o arrogancia. Yo como siempre vamos con la primera. I came here to find someone who's disappeared. Here, look. Is there any chance that you've seen her? Nos mostramos I'll una tell you what I foto. do see. A problem that isn't mine. Why even bother coming to West Town? You're just wasting my time. Well, she left behind a map. Seems to be of Venganza. The only location I have on it is West Town. I thought she might have... I have no time for this idle chatter. You reek of youth and overconfidence. In West Town, everybody earns their stay. You're going to prove that you're worth even a single piece of scrap, let alone my time. You're going to head down to Old Town and salvage whatever supplies you can. And if you find any soldiers down there wearing our colors, send them back here. Do a small favor for West Town, and I might just consider letting you stay. Old Town. Alright. Where is that exactly? What planet are you from, boy? Show me that little map of yours. Here. A short drive to the east. Tenemos una nueva misión y en este caso es ir a buscar unos paquetes de ayuda a otra ciudad y buscar a soldados de nuestra pandilla, por llamarlo así. Y eso nos ganará el favor de las personas que están acá. Es magnífico las voces. Las voces no me pasan. Es demasiado. Entonces, ahorita estamos aquí en West Town y nos han dicho que en Old Town están los suministros que necesitamos llevar. It took tremendous effort to build Old Town. Breaks my heart to see how little remains. Tomó un tremendo esfuerzo construir Old Town. Y me parece feo lo poco que queda.
algo así. Arriba tenemos las armas que podemos usar. Cambiamos entre pistola y escopeta. Abajo tenemos la barra de vida y la estamina, que pues es para dar golpes y todo eso. Toma, tiro en la cara. No sé qué tan productivo debe ser gastar las balas con esos villanos que son... Oh, que me funde. Listo. Looteamos. Solo munición. Bueno. Seguimos para adelante. No. Spamear, no lo dejemos. Listo. Loot, tenemos una cerveza y munición. La cerveza, si no estoy mal, sirve para regenerar un poco de vida, así que no la vamos a tomar de una vez porque estamos algo bajos. Y seguimos para adelante. Tell you the truth, Old Town is more than a nickname. This town was built to symbolize something. A return to the good old days. To the good old days. When mama said... nos acaba de decir que Old Town no era solo un apodo, sino que era algo... Toda munición de pistola y de escopeta y algo de comida. Que no era solo un apodo, sino un recordatorio de los viejos tiempos. Subimos por la escalera. Subimos. No. Ok, aguantamos por muy poco aguantamos eso. Tenemos un poco de comida y creo que más munición y munición. Vamos a recuperar un poco. Vamos a tomarnos el cactus y luego esto para regenerar un poquito. No es muy buena la comida esta, pero tampoco hay que gastar todos los recursos que tenemos, nada más comenzar. Estos... No. Yo creo que hay que regenerar un poquito más. Bueno, regresamos al último checkpoint. Y a ver dónde salimos. No. No puedo regresar. Diablos. Hola, tranquilo. Ay. Iba a saltar, pero me acordé de la escopeta, que había que recargarla y me quedé a medias y bueno, morí. Nos anticipamos. Igualmente nos pega el tiro. Lo estamos haciendo peor que la vez anterior. Y morimos. Regresamos. Lo más gracioso es que esta parte ni siquiera es tan complicada. Es solo que no estoy poniendo el debido esfuerzo en hacerla. Así que bueno. Pero rápidamente... Corremos a matar a este rápido. Y esto ya es más fácil. Cogemos todo de nuevo. Y esta vez vamos a comer un poco más... algo un poco más sustancioso, que nos regenere mucha más vida. Recargamos la escopeta.
Vamos a full. Solo termina de regenerar la vida. Y... a tope. Vamos. Listo. Ve, no era complicado, era fácil. Vamos por ahí. Más fácil todavía. Calma. Y listo. Vemos ahí que nos dan. Y tenemos munición, digo yo. Esta vez lo anticipamos. Y lo aprovechamos. Recargamos. Nos quedan las últimas 2 balas de escopeta. Y vamos. Por el momento los controles son geniales. Tenemos comida, munición, monedas, creo yo. Perfecto. Los controles del juego son brutales. Va perfecto. Y eso que es solo un work in progress. Estamos con problemas. Pero estoy muriendo más que cualquier otra cosa. No hemos recogido lo de atrás. Lo recogemos rápidamente. Hay que tener cuidado con estos golpes. Otra vez. Y los derribamos a todos. Cogemos el loot. Nada muy bueno para variar. Una barricada. Y ahora que vamos caminando. I can't even begin to explain. Esos son nuestros compañeros, los soldados que teníamos que venir a buscar. Todos muertos. This town was built on the ashes of mistakes. Mistakes that, for some reason, we can't seem to stop repeating. Esta ciudad ha sido construida en cenizas de errores. Errores que no podemos parar de repetir. Encontramos aquí un poco más de todo. Vamos a aprovechar para comer algo y regenerar un poco de vida. Esto parece ser muy bueno, así que no lo vamos a guardar. Y aquí están lo que venimos buscando. Recargamos. Oh no. Por los pelos. Recogemos loot. Hojas. Muy bueno. Creo que la situación amerita tomar un poco. Es comida. Ok. Todavía tenemos una bala en la escopeta, así que vamos a aguantar algún combate más. Pero parece que ya no lo necesitamos. A ver qué hay. Le damos a viajar y regresamos a Westtown a devolver las cosas que encontramos y a dar todas las noticias. What kind of punk calls itself the Boneyard?
En serio, las voces de este juego son una brutalidad. Son magníficas. Me enamoran. Por cierto, aquí como dice abajo, es todavía work in progress. Pero aún así el juego es... Yo ya lo confundiría con no acabado y perfecto. Mug, And so the stranger returns. I managed to find some supplies. And our boys. What of the scouts? Ahorita nos ha preguntado sobre los soldados que vimos muertos en la cabaña cuando encontramos los suministros, y ahora tenemos que responder. Tenemos la verdad, mentir, que no hemos encontrado rastro de ellos, y es... It looked like they climbed into the hotel and walked right into an ambush. If only I had more time to train them. Poor lads. Nevertheless, you've done well by me. I'll have one of my lads look at your girl's disappearance. Thank you, Mug. I appreciate it. In West Town, we mean what we say, lad. The more you help out the townsfolk, the more time and resources I'll be able to spare to help you find her. Bueno, le hemos explicado que creemos que sus soldados han caído en una emboscada dentro del edificio, y como recompensa por los suministros ha accedido a ayudarnos para encontrar a Judy, a la Broken chica que estamos buscando. If it works, you keep it. That is the way of things here in the desert. Las voces son cosas completamente que agregan como historia más o más fuerza a la historia que tenemos. Todos estos mensajes sin mucho sentido, pero es brutal. The boneyard looked more like a bunker rather than a pub. Solo he dicho cosas como roto o no, todo lo que sirve se queda. Y acá que la cantina en la que estamos parece más un búnker que una cantina. Nos ha dicho también que cuanto más ayudemos a la gente de West Town, más ayuda él podrá brindarnos a encontrar a Jody. Come on, girl. Just hold on a little longer. She really sounds like she needs a new carburetor. No way, man. I changed it last week. Should be just fine. And did you clean the auto choke mechanism? No? Wait a second. Who are you? I know every mechanic there is to know. Name's Buck. I cut a deal with Mug, so I'm offering my help to anyone in town. Nice truck, by the way. But her engine isn't doing so well, isn't it? Finally! Another mechanic. This is just awesome. Alright, so here's the problem. Me and my very talkative brother Jack here are under a lot of pressure. We've been working our asses off, and our tools are in really bad shape. We need some high-grade tools. I'm talking Lost Tech. Lost Tech tools? What are those? Tools from Haven, man. There's only one dude who can get his hands on Lost Tech. Nibbler the Salvager. If you can find him and convince him to sell you the tools, you'll be helping us. Big time. Nibbler. Alright, got it. Where can I find his shop? Beats me. I'd go look for him myself if I could. Zach, you're really not giving me anything to go on here. Well, I would go to the junkyard. That's where he gets all of his stuff. The junkyard. Alright, where is that exactly? So you go to the right and talk to Simon. He knows this desert better than anyone else. He'll tell you how to get there. Easily. Alright, I'll talk to Simon. You're the best, Bucky. Y ahora tenemos una nueva misión. Al principio pues parece que sabemos algo de mecánica y el camión que tenemos aquí atrás necesita arreglo. Entonces nos ha pedido que vayamos a buscar a un tipo que pueda conseguirles mejores herramientas para poder trabajar el camión. Ese perro, por Dios.
chance that you're Simon? Greetings, stranger. I'm here on Zach's Greeting. behalf. He said you can point me towards the junkyard. What's your business there exactly? I'm gonna look for Nibbler the Salvager. That would be like finding a sane dog in vulture territory. Gotta start somewhere. Alright. I'll mark the location on the map for you. Thanks. Just do me a favor, lad. When you come back, or more correctly, if you come back, come talk to me, will you? Pero bueno, nos ha dicho que es un poco una misión suicida ir a buscar a este tipo. Y que si lo logramos, pues que regresemos con él. Nos ha marcado también supuestamente en nuestro mapa la siguiente misión. Así que vamos por ahí. Podemos caminar con Caps Lock, con las mayúsculas. La voz. What kind of pub calls itself a boneyard? Y bueno, eso parece que es toda la demo. She's not worth it, Bucky. Just forget about her and get a good night's rest. I'm not leaving because of Jody. Then why? You always said that there was nothing for me out there. But you knew all along. We're not alone. And all these years, you were lying to me. I was trying to protect you from them. Is lying the only thing you know how to do? Son, I was just trying to keep a promise to somebody who broke his own. Chooses to find you. What will you become? Brutal. That was the last time I saw him. I just pray that for once in my life, history will not repeat itself. Buck. Pues nada, esto fue toda la demo. Espero que les haya gustado. El juego a mí me ha parecido brutal. De hecho, pues, de las mejores demos que he jugado. Está todavía en Kickstarter, así que no es un juego completo. Solo han sacado la demo, que está en Steam, como siempre. Y bueno, la voz asombrosísima, los controles muy fluido todo, los gráficos me parecen clavados, los personajes muy bien hechos, con mucho carisma, y bueno, en general asombroso, me encanta. Pero bueno, eso ha sido todo y hasta otra.